Argentina, un país lleno de potencial recursos naturales, una población apasionada, una historia rica. Pero también una historia de lucha, de esas dinámicas de poder que siguen ahí presentes, ¿no? Exacto, y hoy nos vamos a sumergir en el corazón de esa historia. A través de un documento. Exactamente, se titula Ahora el pueblo se llama Ajá. y analiza el panorama político y económico de Argentina. Es como una especie de microcosmos de las fuerzas globales en juego. Y lo interesante es que no se anda con rodeos el documento. No. Arranca fuerte con una cita de la CGT de los argentinos en el 68. Ajá. Estaban hartos de que se les pidiera participar Claro. cuando sentían que el sistema estaba completamente amañado en su contra. Habían participado como víctimas de la persecución, de la tortura, del desplazamiento. Exacto. Es un recordatorio potente de que la historia argentina no se trata solo de fechas y cifras, sino del costo humano. Totalmente. ¿Y a dónde nos lleva esto en el análisis? Bueno, nos lleva directo a uno de los periodos más definitorios, la dictadura del 76 al 83. Claro. El documento argumenta que ese legado de la dictadura todavía se siente hoy en día no solo en términos de trauma, sino en cómo remodeló las instituciones del país. Desempaquemos eso un poco. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios clave que ocurrieron durante ese periodo y cómo siguen siendo relevantes ahora? Bueno, uno de los puntos principales es el desmantelamiento del Estado. Y no se trataba solo de reducir el tamaño del gobierno, sino de debilitar su capacidad de regular, de prestar servicios, Claro. de actuar como contrapeso a los intereses poderosos. ¿Ya? ¿Y quién se benefició? Bueno, a menudo fueron las mismas corporaciones, individuos que apoyaron la dictadura. Entonces, incluso cuando volvió la democracia, esas estructuras de poder ya estaban arraigadas. Ya. Eso es lo que nos quiere decir. Exacto. Y no se trataba solo del poder ejecutivo. Ajá. El poder judicial, por ejemplo, se volvió increíblemente poderoso y, según el documento, profundamente corrupto. Esto no es solo un problema abstracto, tiene un impacto real en la vida de las personas. Pensemos en el acceso a la justicia, la rendición de cuentas por los crímenes, incluso los derechos básicos de propiedad. El documento también habla del papel de los intereses extranjeros, en particular de Estados Unidos, en la configuración de este periodo. ¿Podríamos profundizar un poco más en esto? Sí, es crucial entender el contexto internacional. Argentina no era un caso aislado, era la época álgida de la Guerra Fría y Estados Unidos participaba activamente en el apoyo a regímenes de derecha en toda América Latina, a menudo viéndolos como un baluarte contra el comunismo. Entonces, ¿qué significa todo esto para Argentina hoy? ¿Cómo se siguen manifestando esos hilos de la dictadura? Bueno, un área donde vemos esto es en los medios de comunicación. El documento afirma que unas pocas entidades poderosas dominan el panorama mediático moldeando la opinión pública y actuando a menudo en interés de la élite. Claro, este recordatorio de que el control de la información es una herramienta poderosa en cualquier sociedad. Totalmente. Y hablando de herramientas poderosas, el documento también profundiza en el papel de los sindicatos. ¿Alguna vez fueron una fuerza potente en Argentina? Pero parece que se han enfrentado a serios desafíos. Es cierto, los sindicatos jugaron un papel clave en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la lucha para una sociedad más equitativa, pero el documento argumenta que se han enfrentado a divisiones internas y presiones externas que han debilitado su influencia. ¿A qué tipo de presiones se refiere? Bueno, hay que recordar el contexto. La dictadura se ensañó deliberadamente con los sindicatos, viéndolos como una amenaza. Claro. Muchos líderes sindicales fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados. E incluso después del regreso a la democracia, las políticas económicas neoliberales a menudo favorecieron a las grandes empresas por encima de los trabajadores, lo que dificultó la organización y la defensa eficaz de los sindicatos. Entonces, hay una clara relación entre esas políticas y el declive del poder sindical. El documento profundiza también en las políticas económicas en sí mismas. Claro, el documento argumenta que las políticas económicas en sí mismas son parte de un patrón más amplio. La remonta al Rodrigazo de 1965, que fue un brutal tratamiento de choque económico que tuvo un impacto devastador en la gente común. Suena familiar. Medidas de austeridad, recortes en los programas sociales, los sospechosos habituales, ¿no? Exactamente. Y luego tenemos las reformas neoliberales de la década de 1990 que redoblaron la apuesta por la privatización y la desregulación. El documento sugiere que esas políticas a menudo beneficiaron a los inversores extranjeros a expensas del pueblo argentino. Y luego, por supuesto, está el tema de la deuda externa que ha plagado a Argentina durante décadas. Es un tema complejo, pero es importante entender cómo la deuda puede utilizarse como una herramienta para ejercer influencia. Cuando un país está muy endeudado, es más vulnerable a la presión de los prestamistas que pueden exigir determinadas políticas a cambio de préstamos. Espere, no podemos pasar por alto esto. El documento menciona este Plan Atlanta,
Que parece sacado de una película de espías. ¿De qué se trata? Es bastante salvaje, ¿verdad? El Plan Atlanta se presenta como una estrategia supuestamente concebida en 2012 que esboza un plan para la influencia y el control extranjero sobre las naciones latinoamericanas, incluida Argentina. Ujú. Es definitivamente una de las afirmaciones más controvertidas del documento. ¿De qué tipo de plan estamos hablando? Dominación mundial, sociedades secretas. Se trata más bien de influencia económica y política. El documento alega que el plan implica utilizar la presión judicial y mediática para socavar a los líderes de izquierda y promover políticas que favorezcan a las corporaciones extranjeras. Se trata esencialmente de mantener un cierto orden económico y político que beneficia a unos pocos. Ya hemos hablado de instituciones políticas e influencia extranjera, pero ¿qué pasa con las personas que han dado forma a la trayectoria de Argentina? El documento señala algunas figuras clave, ¿verdad? Así es. Y no se trata solo de héroes y villanos. El documento intenta mostrar la complejidad de estos individuos, sus motivaciones, cómo navegaron por el cambiante panorama político. Uno de los ejemplos más destacados es Domingo Cavallo. Ah, Caballo. No estuvo involucrado en algunos asuntos bastante controvertidos. Fue una figura clave en múltiples administraciones y sus políticas tuvieron un profundo impacto en la economía argentina. Fue el artífice del plan de convertibilidad que vinculó el peso argentino al dólar estadounidense. Inicialmente trajo estabilidad, pero finalmente condujo a una devastadora crisis económica. Es un ejemplo perfecto de cómo incluso las políticas bien intencionadas pueden tener consecuencias imprevistas. Y de cómo las acciones individuales siempre están condicionadas por las fuerzas políticas y económicas más amplias en juego. Claro. El documento nos recuerda que no se trata solo de elecciones individuales, sino de comprender los sistemas y las estructuras que configuran esas elecciones. Precisamente. Y eso nos lleva a otro punto clave, la soberanía nacional. El documento utiliza el río Paraná como caso de estudio. ¿Por qué el Paraná? Es solo un río. No es mucho más que eso. El Paraná es una vía fluvial vital para la economía argentina y se ha convertido en un punto central del debate sobre quién controla los recursos del país. Se trata de quién se beneficia de su uso, ¿no? ¿Quién decide cómo se gestiona? Claro. Si las ganancias se quedan en Argentina o fluyen hacia afuera. Es como ese dicho, sigue el dinero. Si Eso. quieres entender el poder, fíjate, ¿quién controla los recursos? Y volviendo a las personas, ¿cómo se traducen estas dinámicas de poder a la vida cotidiana? Imagínate al trabajador argentino promedio. Ajá. Se enfrenta a una inflación creciente, salarios estancados. ¿Sí? Tal vez ha perdido su trabajo debido a la tercerización o la automatización. Claro. Enciende el televisor y ve noticias que culpan de la crisis a la ineficiencia del gobierno o la vagancia de los trabajadores. Intenta organizarse con sus compañeros, pero su sindicato es débil y está dividido. Siente que el sistema está amañado en su contra. Y no se equivoca. Exacto. Es como un círculo vicioso. Cuanto más impotente se siente la gente, más fácil es que los que están en el poder la exploten. Ese es exactamente el punto que intenta plantear el documento. No se trata de fallos individuales, sino de problemas sistémicos que necesitan soluciones sistémicas. Pero ¿cuáles son esas soluciones? El documento habla de un retorno a la justicia social. Ya. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, empieza por desafiar las narrativas dominantes. Ajá. El documento nos anima a cuestionar las suposiciones que nos han inculcado sobre cómo funciona la economía, sobre el papel del gobierno, sobre el lugar de Argentina en el mundo. Entonces se trata de pensar críticamente, de no aceptar el status quo. Exactamente. Y se trata de exigir más a nuestros líderes. Claro. El documento argumenta que la verdadera democracia no consiste solo en votar cada pocos años, sino en la participación activa en la rendición de cuentas de los que están en el poder. Se trata de reclamar ese sentido de agencia del que hablaba la CGT en el 68. Precisamente. Se trata de reconocer que todos estamos interconectados. Las luchas del trabajador argentino están conectadas con las luchas de los trabajadores de todo el mundo. La lucha por la justicia social es una lucha global. Este documento obviamente proviene de una perspectiva particular. Es crítico con el neoliberalismo, es simpatizante del peronismo. ¿Cómo debe interpretar esto el oyente? Es importante recordar que cada escrito tiene un punto de vista. Claro. El documento aboga claramente por una visión política y económica específica, Sí, pero eso no significa que debamos descartarlo de plano. claro. Incluso si no estamos de acuerdo con todo lo que dice, podemos aprender de él. Exactamente. El documento nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar nuestras propias suposiciones, a considerar diferentes perspectivas. Eso es valioso sin importar cuáles sean nuestras creencias políticas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? El documento pinta un panorama bastante crudo de los desafíos de Argentina. Hay motivos para la esperanza. Creo que siempre hay motivos para la esperanza. El propio documento es un testimonio de ello. Es una llamada a la acción, un recordatorio de que el cambio es posible, pero no va a ser fácil. ¿Qué puede hacer la gente común?
¿Cuál es el primer paso? El primer paso es la concienciación. Edúcate sobre los temas, comprende la historia, escucha diferentes perspectivas. No te conformes con los titulares. Correcto. Luego, involúcrate. Apoya a las organizaciones que trabajan por la justicia social, participa en debates políticos, vota. Incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Absolutamente. Recuerda, el documento enfatiza el poder de la acción colectiva. El cambio ocurre cuando la gente se une y lo exige. Este documento se centra específicamente en Argentina, pero siento que hay algunos temas universales que resuenan más allá de las fronteras nacionales. Es una gran observación. La lucha por la justicia económica y social es global. Las fuerzas de la globalización, la concentración de la riqueza y el poder son temas con los que la gente se enfrenta en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la experiencia argentina? Creo que la historia de Argentina ofrece una advertencia sobre los peligros del poder sin control, ya sea político, económico o mediático. Muestra lo fácil que es erosionar la democracia, lo rápido que se pueden arrebatar los derechos que tanto ha costado conseguir, pero también muestra la resistencia del espíritu humano, el poder de la gente para resistir y luchar por un futuro mejor. Y volviendo al documento, se menciona un llamado a retomar el espíritu del peronismo. ¿Qué significa esto para el futuro de Argentina? Esa es una pregunta compleja y no hay una respuesta fácil. El peronismo como movimiento siempre ha sido un poco camaleónico, adaptándose a diferentes contextos y circunstancias. Claro. Pero en el fondo creo que representa un anhelo por una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad que priorice las necesidades del pueblo, la independencia económica y la soberanía nacional. Entonces no se trata de aferrarse al pasado, sino de inspirarse en él. Exactamente. Se trata de tomar esos valores fundamentales de justicia social, independencia económica y soberanía nacional y aplicarlos a los desafíos del siglo XXI. Pero el documento no oculta el hecho de que el peronismo ha tenido sus propios problemas, ¿verdad? Por supuesto. Como cualquier movimiento político, ha tenido sus éxitos y sus fracasos. Ha sido cooptado, distorsionado, utilizado para bien y para mal. Ya. Pero creo que el documento argumenta que en su esencia el peronismo representa una poderosa fuerza de cambio positivo. Entonces la pregunta es, ¿puede revivir? ¿Puede ser reivindicado como una fuerza de progreso en la Argentina moderna? Esa es la pregunta del millón. Y creo que es una pregunta que cada oyente debe responder por sí mismo. Es un buen punto. Este documento nos da mucho en qué pensar, pero no ofrece soluciones fáciles. Realmente depende de cada uno de nosotros decidir qué papel queremos jugar en la configuración de futuro de Argentina. Esa es la belleza y la carga de vivir en una democracia. Todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos, de participar, de hacer oír nuestra voz. Bien dicho. Creo que es una nota perfecta para terminar. Esta inmersión profunda ha sido una verdadera revelación para mí y espero que haya suscitado algunas conversaciones que inviten a la reflexión para nuestros oyentes también. Yo también. Ha sido un placer sumergirme en eso con vos. Es como si Argentina fuera un espejo donde vemos reflejadas esas luchas globales por el poder y la justicia. Y la historia argentina nos recuerda que esas dinámicas de poder están en constante cambio. No. Lo que hoy parece una victoria para un bando. Mañana puede cambiar. Por eso es importante mantenerse involucrado, seguir presionando por el cambio. Totalmente, la complacencia es la enemiga del progreso. Ahora, antes de terminar, quería volver a algo que mencionaste, el llamado a retomar el espíritu del peronismo. ¿Qué significa eso para el futuro de Argentina? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y creo que cada oyente tiene que encontrar su propia respuesta. El peronismo siempre ha sido un movimiento complejo con diferentes interpretaciones y momentos históricos. Claro, pero en su esencia, ¿qué representa? En el fondo creo que representa ese anhelo por una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad que priorice las necesidades del pueblo, la independencia económica, la soberanía nacional. El documento también menciona los problemas del peronismo, ¿verdad? Claro, como cualquier movimiento político ha tenido sus éxitos y sus fracasos, ha sido cooptado, distorsionado, utilizado para bien y para mal. Ya. Pero creo que el documento argumenta que, en su esencia, el peronismo representa una poderosa fuerza de cambio positivo. ¿Puede revivir? Puede Claro. ser reivindicado como una fuerza de progreso en la Argentina moderna. Esa es la pregunta clave, ¿no? Y creo que es una pregunta que cada oyente debe responder por sí mismo. Este documento nos da mucho en qué pensar, pero no ofrece soluciones fáciles. Realmente depende de cada uno de nosotros decidir qué papel queremos jugar en la configuración del futuro de Argentina. Esta es la belleza y la carga de vivir en una democracia. Todos tenemos la responsabilidad de involucrarnos, de participar, de hacer oír nuestra voz. Bien dicho. Creo que es una nota perfecta para terminar. Esta inmersión profunda en Ahora el pueblo se llama ha sido realmente reveladora y espero que haya generado algunas conversaciones interesantes para nuestros oyentes también. Yo también ha sido un placer compartir esta inmersión con vos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo.
Hasta la próxima.